Cordial saludo, profesor Germán Alberto Portilla, en compañía de mis compañeros Julio Díaz Hernández y Carmen Liliana Villarreal. Hacemos la presentación de este trabajo. Esa persona no aparece en el video básicamente por disponibilidad de tiempo, pues nunca coincidimos en un descanso todos para poder hacer esta grabación. Sin embargo, decidimos que yo hiciera la presentación, pero aclaro que ellos participaron activamente en la realización de este trabajo. Entonces empezamos. En el siguiente punto tenemos que mirar un link donde aparece un artículo científico. Hay que responder las siguientes preguntas. Dice que el tipo de metodología o estudio epidemiológico utilizado en esta investigación científica y al identificarlo define este tipo de estudios. Entonces nosotros encontramos que es un estudio, el tipo de metodología para utilizarlo que se utiliza para la realización de este estudio de investigación fue un estudio observacional analítico de corte transversal, el cual consiste en hacer una observación sin interrumpir a la investigación, como en este caso, que se trata de una revisión bibliográfica donde solamente se documentó mediante las diferentes fuentes y posteriormente se hizo un análisis de estos casos reportados donde evaluaron la hipótesis de tipo casual con una unidad de análisis para este caso que es la población, la cual se estudió y se realizó este seguimiento en un mismo momento de tiempo para poder determinar así la importancia de la enfermedad. Entonces, de esto determinamos y estamos deduciendo la pregunta que aquí nos están planteando. En el siguiente punto dice que hay que dibujar de manera didáctica y llamativa la cadena epidemiológica de esta enfermedad transmitida por vectores. Entonces encontramos que es una transmisión simple. La cadena del dengue se explica básicamente en 6 pasos importantes, dando a conocer el proceso de criadero, reproducción, contagios hacia los humanos. Entonces tenemos acá desde el primer punto hasta los 6 pasos que nosotros encontramos para explicar la cadena de estos de contagio de los criaderos y la transmisión de este virus. Posteriormente encontramos que define cada uno de los eslabones que ya se mostraron en la diapositiva anterior. Entonces tenemos que el primero es el agente casual, que se trata de un agente o factor que puede ser un microorganismo, una sustancia química de forma radiación, cuya presencia en cantidades altas o pocas pueden dar origen a una ocurrencia de enfermedad. En este caso, el agente casual es el virus de la familia Flaviviridae. Como primer punto de esa cadena tenemos el reservorio de agua, que son los estanques o pequeños recipientes de agua donde el mosquito Aedes aegypti deposita las larvas, las cuales después de determinado tiempo se convierten en mosquitos adultos y empiezan su ciclo de infección y transmisión hacia la enfermedad. Luego tenemos la puerta de salida, que es el camino por el cual deja el agente, el huésped, desde la fuente o reservorio. Existen diferentes puertas de salida del dengue infeccioso, como las vías respiratorias, digestivas, la piel, la mucosa y nivel placentario. Y para este caso, pues el dengue, la puerta de salida es cutánea. Luego sigue la vía de transmisión del zancudo, que este se transmite a través de la picadura del zancudo infectado Aedes aegypti para reproducir la enfermedad. Luego seguimos con la puerta de entrada, que se trata de la zona de la piel donde el mosquito o zancudo Aedes aegypti infectado pica, y es la red inmunológica primaria, la cual cruza para llegar a al torrente sanguíneo y posteriormente comenzar ya la infección. Y por último tenemos el hospedadero susceptible, que se trata del hombre o las personas que son las que finalmente el mosquito llega a picar y es donde deposita sus huevecillos o la infección mejor para ser transmitida. Luego dice que identifique cuáles son las medidas o estrategias educativas en la prevención del dengue. Entonces tenemos que la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud establecieron 4 elementos o principios básicos y muy necesarios para la prevención
del dengue, las cuales se muestran que son la voluntad política de los gobiernos nacionales y regionales, muy importantes. Sin esto pues, es muy difícil hacer campañas, hacer algún tipo de cosa para poder combatir este virus. Tenemos también que la coordinación intersectorial. Entonces, cuando hay voluntad política, pues tiene que haber una coordinación intersectorial para que se haga un trabajo mancomunado y se pueda realizar todas esas actividades. Obviamente tiene que estar la participación activa de la comunidad, no solamente el gobierno es el encargado, sino que la comunidad a través de todas las políticas que se hagan del gobierno, la coordinación intersectorial, pues la participación de la comunidad es muy importante. Y por último, el fortalecimiento de las leyes sanitarias. Entonces, cuando hay voluntad política, pues tiene que haber un fortalecimiento de las leyes para que se pueda aplicar y combatir este virus. Y entonces, estos son los elementos que según estos dos organismos, digamos que son los más importantes para poder combatir el virus. Luego dice que indique las 5 medidas de intervención, en dos de los cuales eslabones la cadena epidemiológica del dengue que ustedes como administradores en salud. Entonces, yo creo que el primer lugar es el reservorio de agua, que es como ese nido donde los zancudos llegan, depositan ahí sus larvas y se empiezan a reproducir. Entonces, creo que este es uno de los eslabones con mayor efecto al momento de la proliferación de mosquito de Aedes y considero que es un buen punto para empezar a hacer conciencia a la ciudadanía. Además, que es muy fácil que las personas puedan hacer un control sobre este sistema que es el reservorio de agua. Luego, en primera medida se debe evitar tener estanques o fuentes de agua con mucho tiempo, ya que es allí donde empiezan los mosquitos a proliferarse. Se debe hacer mantenimiento de los canales, que precisamente donde tienen estos reservorios. Que tenemos aguas en baldes o recipientes, pues hay que desinfectarlos, hay que lavarlos para que no estén allí todo el tiempo. Y se debe tratar en lo posible de hacer uso de los estanques de agua que favorezcan la proliferación, como ya se venía explicando. Y por último hay que aceptar las ayudas. A veces las personas no saben cómo hacer estos controles y precisamente como se explicaba anteriormente, con con la participación de la gente a través de las entidades, con las ayudas que nos brindan, se puede hacer el fortalecimiento para evitar que este mosquito siga su proliferación. El modo de transmisión me parece que es otro de los puntos bastante importantes, que es una persona que se pica con un mosquito infectado, desarrolla la enfermedad después de unos días, que son los días de incubación. Por eso es necesario que se evite al máximo. Para ello existen diferentes alternativas, como evitar al máximo estanques de agua, que son los reservorios que ya veníamos explicando, usar repelentes en caso de que tengamos o vivamos en sitios donde se proliferen mosquitos, que es más que todo las partes tropicales. Tenemos que usar repelente, tenemos que utilizar una ropa adecuada para evitar que este mosquito nos llegue a picar. Al momento de dormir, pues hay que utilizar algún tipo de elemento para evitar que el mosquito esté ahí con nosotros, como toldillos, que son los más utilizados en este caso. Y recibir la información adecuada. Nuevamente aparece aquí, digamos, la información que nos puede aportar las entidades. Acá en el otro punto decía que hay que identificar por medio del link cuál es el departamento con más dengue y dengue grave y describir el departamento que presenta mayor número de casos. Entonces el departamento con mayor número de casos del dengue es el Meta. Recordemos que este es un departamento de zonas muy tropicales donde la proliferación de mosquitos se puede dar de forma muy fácil. Porque hay que tener en cuenta que el Meta es un clima de precipitación, de lluvia, donde más afecta habitualmente y está propenso a enfermedades epidemiológicas como el dengue. El dengue, su número absoluto es 12.335 con un porcentaje de 17.4 y el dengue grave, su número absoluto es 12.434 con un porcentaje de 17.3. Y por último, hacemos o dejamos aquí la presentación de este video para dar cumplimiento como tal a la explicación de esta actividad. Muchas gracias por su atención. Quedamos muy pendientes.